Vamos a hacer primero una especie de dron de, esperen, me retomo acá, de fluidos, ¿sí? Eh, ¿Cómo estamos parados en los fluidos? Tenemos, por un lado, hidrostática, con todos los problemitas de presión, el teorema general de la hidrostática, los tubos en U, la prensa hidráulica, el tema del empuje. Bien, eso por un lado. Por el otro lado tenemos hidrodinámica. Hidrodinámica tenemos que el fluido está en movimiento. Entonces, acá se divide en fluidos ideales y fluidos reales. Es como gases ideales, gases reales. Siempre hay algo ideal y hay algo real. ¿A qué llamamos fluidos ideales? Cuando el fluido fluye sin que haya deslizamiento entre capa y capa. Es como que avanza como un todo. Por ejemplo, si yo tengo un caño así y el fluido avanza así, digo que es ideal. Ahora, si el fluido avanza así, ahí el fluido es real, porque hay deslizamiento por el centro, voy más rápido que por las puntas. Es como que las moléculas del recipiente atraen más a esas capas que las capas vecinas a esa última capa. Entonces, lo que en general la mayoría conoce es Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, que sugiero que sepan de dónde se deduce, porque es muy importante, porque le pueden tener un problema un poco medio complicado y no saben qué hacer. Siempre deducir la expresión sirve, y es simplemente variación de energía mecánica y usar que la masa es densidad por el volumen. Entonces, Bernoulli funciona como una ecuación que me permite conectar las variables que están en una línea de corriente en dos puntos, en A y B. Puede ser distinta altura, el tubo puede ser horizontal, tienen el problemita del tanquecito con el orificio y sale agua por abajo, por el costado. Recuerden como dato que si yo tengo, por ejemplo, un fluido así, con un agujerito acá, y el fluido es ideal y aplican Bernoulli, les da raíz de 2G por H. Y si yo por el costado del tubo dejo caer una piedra, la velocidad que tiene acá es raíz de 2GH. O sea, es como que la gota de agua que va por ahí o del fluido ideal baja sin rozamiento. Eso sería el caso ideal. Pero esto lo tiene que tener en la cabeza porque es muy común que me metan un orificio ahí o que me metan un orificio acá y otro orificio acá, me empiecen a jugar con las distancias para que lleguen a determinado alcance. Entonces los problemas, y también en lo del tubo Venturi, y lo del tubo de Pitot para medir la velocidad de un fluido, las toberas, todo eso lo expliqué en las playlists. Eh, Aparte de Bernoulli, aparte de la ecuación de continuidad, hay truquitos para sacar la relación entre los desniveles del mercurio en el tubo de Pitot y en las toberas. Bueno, y después un tema muy copado, que en general el que no lo sabe lo hace en polvo, que es cuando tengo un líquido que está no en movimiento, está en un recipiente en un sistema no inercial. Por ejemplo, puedo tener un líquido que está en un recipiente y se acelera, o puedo tener un líquido que está en un recipiente y rota.
De eso se va a tratar la clase de hoy, analizar bien estas situaciones. Y después algo que no comenté en las playlists, pero que es posible, es el tema de los fluidos reales. ¿Y qué significa que el fluido sea real? Es como que tiene rozamiento, por así decirlo. Y uno siempre buscando analogías es para reducir la cantidad de fórmulas que tiene en la cabeza, puede pensar un vínculo entre un fluido real y la ley de Ohm. Y la ley de Ohm me dice que B es I por R. La resistencia, saben que es la resistividad por la longitud sobre la sección. Recomendable saber esa fórmula. Hubo un problema que hicimos en enero que preguntaron y había que usarla. Sección es la sección transversal. La potencia, vamos a poner pot, es I cuadrado por R o I por B o B cuadrado sobre R. Esa es la potencia, la energía es potencia por tiempo. Bueno, y en el fluido real, ¿qué podemos emparentar? La corriente la puedo emparentar con el caudal, porque es movimiento. O sea, la corriente es carga por unidad de tiempo y el caudal es litros por unidad de tiempo. Y la resistencia es la resistencia. Nada más que acá es resistencia hidrodinámica, acá es resistencia eléctrica. Y la fuerza electromotriz sería la diferencia de presión. Esta es la ecuación de Luis Ville, donde la resistencia hidrodinámica es 8pi eta, que es la viscosidad por la longitud sobre la sección al cuadrado. Entonces, todo lo que en circuitos teníamos, resistencias en serie, resistencias en paralelo, caída de tensión, voy a tener lo mismo con las resistencias hidrodinámicas. O sea, me pueden poner que tengo un tubo acá, que tiene cierta longitud, cierta sección, y acá empalma con un tubo más finito, y acá de costado empalma en paralelo con otro tubo, y me dicen, qué sé yo, que calcule la variación de presión entre este punto y este, cosas así, y tienen que pensar, esta está en serie con esta, en paralelo con esta, y todo lo que ya saben de circuitos, lo saben de fluidos reales. O sea, ese es el método de las analogías. Menor cantidad de fórmulas en la cabeza, mejor. Entonces no tengo que andarme. Bueno, y esta se les pega, ¿no? O sea, fíjense que tiene un término que me dice, no es lo mismo el cobre que el aluminio, y acá la viscosidad no es lo mismo el mercurio que alguna otra sustancia. Pero después longitud, sección, acá va sección cuadrado, y el 8pi aparece hasta en la ecuación de la relatividad general. Entonces, esta es la parte que tenemos que hacer zoom. Tenemos que hacer zoom acá. Entonces, como hay un enjambre de fórmulas, yo les voy a dar un truco para que no tengan que saber ninguna fórmula y que planteando lo que les voy a decir va a salir igual. Entonces, vamos a atacar eso. Entonces, si yo tengo un recipiente, lo dibujo plano, pero imaginemos un cilindro, y está en reposo. Tiene una cierta altura h0. Y esto sería z. Uy, qué chiquito estoy. Z, esto sería r. Y de pronto empiezo a girar. Algo muy simple, ¿no? Piden un café, cucharita, empiezan a revolver, se produce como un huequito en el medio. Y cuanto más rápido giran, esa depresión es un remolino. ¿Sí? Esa sería la idea de él. Cuando empiezo a girar, lo que ocurre
es que esta altura que tenemos acá va a ser que el líquido haga una pancita así. Esto está girando con velocidad angular omega. Entonces, en esta situación yo digo que la presión es función de Z. O sea, acá pongo el 0, esto es Z. Bueno, la presión, por el teorema al final de la hidrostática, es densidad por G por la profundidad. O sea, desde la superficie hasta el punto que estoy analizando. Así que si yo defino Z de abajo hacia arriba, lo mismo. La presión es función de Z. Y estos puntos que están acá, todos estos puntos tienen la misma presión. O sea, estas líneas que estoy dibujando se llaman isóbaras. Son líneas que tienen la misma presión. Es decir, si yo estoy en una situación así o en una situación así, la presión en este punto es lo mismo que en cualquiera de estos puntos. O sea, no importa cuán grande sea esto. Depende de la columna de agua que está arriba del puntito ese. O sea, puedo tener una cosa así y la presión acá va a ser la misma. Ahora, en ese que está girando, la presión va a tener dos variables. Va a depender de Z, pero también va a depender de R. R va a ser la distancia del origen al punto en cuestión. Y las isóbaras, en vez de ser líneas horizontales, van a ser arcos de parábola. Todos los puntos que están en esta parábola son puntos que tienen igual presión. Entonces, uno lo que tiene que saber ante los problemas, tengo un cilindro de altura tanto, radio tanto, en reposo y lo hago girar a omega cero, y vienen las preguntitas. ¿Cuánto tiene que girar para que se vea el fondo? ¿Cuánto tiene que girar para que no desborde el agua? Está claro que si el cilindro está a tope y lo hago girar, pierdo agua. Me pueden decir, si gira a tal velocidad, ¿cuánta agua perdió? Y un montón de preguntas que me pueden hacer. Entonces, vamos a pensar cómo pueden hacer para recordar la expresión de esa parábola, cómo se llega a esa parábola. Hay un montón de formas de hacerla. Pueden agarrar un elemento acá, plantear Newton y sale la ecuación. Pero una forma interesante es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia acá con respecto a acá? Acá tengo la gravedad. Tengo una aceleración que es la gravedad que va para abajo. Acá tengo una aceleración que es la gravedad que va para abajo y tengo una aceleración centrífuga que va para el costadito. Esa es la diferencia entre este y este. Tengo dos líneas de aceleración. Entonces, como la presión es función de Z y R, el diferencial de presión va a ser la derivada de P respecto de Z por diferencial Z más la derivada de P respecto de R por diferencial R. Esto es análisis 2. No tengo que acordarme nada de memoria. Tengo una función de dos variables, su diferencial es así. ¿Por qué quiero calcular la diferencial? Y porque los puntos que están en una isóbara, la diferencial tiene que ser cero. O sea, el dP me tiene que dar cero en los puntos que tienen la misma presión. Ahora digo, ¿cuánto vale la derivada de P respecto de Z? Bueno, esta es la parte vertical, la gravedad tira para abajo, es menos ρ por G. ¿Y cuánto vale la derivada de la presión respecto de R? Y ρ por la aceleración centrífuga, que sería esta Profe, diferencial. Sí, perdón, no entendí cómo sacaste la derivada de P respecto de Z. la derivada de P respecto de R. De Z, o sea, no.
¿Dónde está la Ah, de expresión de P Z. que vos estás... Sí, o sea, ¿dónde está la expresión de P que estás derivando para tener eso? Y vos sabés que por el teorema general de la hidrostática la presión es ρ por G por Z. Entonces, si yo derivo, te va a quedar ρ por G. Como va para abajo, le pongo el menos. ¿Está? Ah, ok, gracias. Y para... Siempre pensá que es una densidad por una aceleración. La variación de presión es densidad por aceleración. Entonces, la aceleración acá es menos G, la aceleración acá es R omega cuadrado. Acá tira para abajo, acá tira para el costado. Y para la expresión de tipo respecto de R, si no depende de R, no tendría que ser cero. Claro, acá es cero. Acá el diferencial de presión tiene este término sol. Y si lo integras, te queda el teorema general de la hidrostática. Claro, pero no entiendo Cuando, de dónde sale el rho R W cuadrado. porque tenés acá, porque cuando estás girando, tenés dos aceleraciones. Una que es la gravedad y la otra es que la aceleración centrífuga. La aceleración centrífuga es omega cuadrado R. Movimiento circular. Claro, pero cómo se... O sea, no entiendo cómo se relaciona con la presión eso. ¿Esta la entendés? Sí, Bueno, esto es densidad por aceleración vertical. Esta es radial. Como es radial, es densidad por aceleración radial. La aceleración radial es R omega cuadrado. ah, ok, ok, ¿Está bien? gracias. Sí, gracias. Presten atención porque lo único que se van a tener que acordar para llegar a lo que quiero llegar es justamente esto y esto. Bueno, una vez que llegamos a eso, y está bien que pregunten si no entienden, ¿eh? Vamos entrando en confianza. Entonces, diferencial P es igual a cero. Busco los puntos que tienen la misma presión. Entonces me queda ρ por G por dz es ρ por R omega cuadrado de R. Se cancelan los ρ y de acá podemos sacar que z, si integramos miembro a miembro, es omega cuadrado R cuadrado sobre 2G más una constante. O sea, integro acá G por Z, paso el G dividiendo, integro acá es R cuadrado sobre 2, el 2 con el G es 2G y más una constante. Y uno dice, ok, la parábola, tengo la parábola. Una vez que tienen la parábola, uno dice Z en función de R. ¿Qué es esta Z? Son los puntos que tienen la misma presión. Pero bueno, tengo que saber quién es C, que en general no me lo dan. Así que lo que podríamos decir es que C es la altura, la depresión esta. O sea, si esto lo llamo, qué sé yo, H sub 0 minúscula, digo Z en R igual 0 es H sub 0 minúscula, esto es omega cuadrado 0 cuadrado sobre 2G más C. De acá saco que C es H0. Entonces, Z de R es esto, más H0. Pero cuando yo empiezo a girar, no conozco H0. No tengo idea. No, salvo que vaya con un centímetro y mida. Entonces, esa es la ecuación de la parábola que me da Z en función de R, pero tengo que escudriñar cuánto vale el H0. Entonces, ¿qué tienen en común este líquido y este? Este está tranqui, en reposo. Este lo hago girar. Supongamos que lo hago girar y no desborda. Entonces, lo que tienen en común es que el volumen que tengo acá es igual al volumen que tengo acá. ¿Sí? Pues no estoy perdiendo agua. Acá está bajando y acá está subiendo.
Entonces, el volumen este es fácil, es pi por r cuadrado por h0. Y el volumen este es integro entre 0 y 2pi, integro entre 0 y r, integro entre 0 y z del jacobiano que es r, diferencial z, diferencial r, diferencial θ. Entonces me queda pi por r cuadrado por h0 es, no depende de θ, es θ entre 0 y 2pi, salta un 2pi, integral entre 0 y r es una constante, r por z y z es omega cuadrado r cuadrado sobre 2g más h0 diferencial r. Entonces, una vez que tienen eso, de ahí van a despejar el valor de h0. O sea, el valor de h0. El valor de h0, desde la cuenta si no perdemos tiempo, es igual a el valor de, esto lo llamé, es igual a h0, esto, menos omega cuadrado r cuadrado sobre 4g. Ese sería el valor de h0, de el valorcito este que va acá. Entonces, esto lo meto acá y llegan a la expresión que está en todos los libros en todos los videos de YouTube del fluido girando, que es que z es h0 menos omega cuadrado sobre 4g por r cuadrado menos 2r cuadrado. Esta es la función que me da los puntos que tienen la misma presión. Entonces, lo único que se tienen que acordar es que el diferencial P es la derivada de P respecto de Z por dz, más la derivada de P respecto de R por diferencial R, saber que esto que está acá es densidad por gravedad y esto que está acá es densidad por aceleración centrípeta. Igualan a cero, integran, sacan una constante y usan que este volumen es igual a este volumen y llegan a esta expresión. O sea, no es que la tienen que saber de memoria. Sabiendo esto, tranqui, hacen la deducción y es muy importante que los tipos, los que corrigen, vean cómo llegan. Nadie se puede acordar de esta fórmula de memoria, no hay chance. Salvo algún. Pero si uno quiere meter muchas cosas de memoria en la cabeza con los nervios, no se la acuerdan y suena. En cambio, esto es fácil de acordarse, recordar que es densidad por aceleración, gravedad, centrífuga. Esto es Z. Bueno, y ahora vienen los jueguitos. Una vez que tengo esa Z, veamos todas las cosas que podemos hacer. Si yo quiero saber cuánto es el Z máximo, el Z máximo, ¿dónde va a ser? Acá, en la pared. No hay ningún valor de Z más alto que en la pared. Entonces digo, Z máximo es Z en R igual R. O sea, acá donde dice R pongo R grande. Entonces, hacen la cuentita y me da H0, este H0, más omega cuadrado R cuadrado sobre 4G. Ese es el valor de Z máximo. Si quiero el valor de Z mínimo, el valor de Z mínimo, ¿dónde va a estar? Va a ser cuando hago Z en R igual 0. Z en R igual 0 es el valor mínimo. Entonces, como ese es el valor mínimo, donde dice R chiquita pongo 0 y me queda H0 menos omega cuadrado R cuadrado sobre 4G. Entonces ya tengo, a partir de esta expresión, una fórmula para sacar el Z máximo y una fórmula para sacar el Z mínimo. Entonces supongamos que me dicen, ¿qué velocidad angular tiene que girar para que se vea el fondo?
yo quiero que haga así, que se vea al fondo. ¿Qué velocidad angular tiene que girar para que se vea el fondo? Entonces, para que se vea el fondo, Z mínimo tiene que ser cero. Se ve el fondo si Z mínimo es igual a cero. Esto es H0 menos omega cuadrado R cuadrado sobre 4G, y de acá saco el valor de omega, que es 2 raíz de G por H0 dividido R. Esta es la velocidad que tiene que girar para que se vea el fondo. Ahora, si supongamos que esto tiene una altura h, que el recipiente, o sea, H0 es hasta donde está el agua, pero supongamos que el recipiente tiene una altura h. Entonces, cuando yo lo empiezo a girar, tengo que tener cuidado que el Z máximo sea menor que h. O sea, si Z máximo es menor que h, no pierdo agua o el líquido que tengo. Si Z máximo es mayor que h, se pierde agua. Entonces, si yo le tiro una omega cualquiera, el Z máximo está definido por esta ecuación. Entonces, si esta ecuación es más grande que h, la diferencia es el agua que estoy perdiendo. O sea, el agua que estoy perdiendo es el volumen hasta donde llegaría Z máximo si no se perdiese el agua, menos el volumen que tenía inicialmente. Entonces, si a mí me definen H0 chiquita, H grande, y me dan una omega cualquiera, y me dicen, ¿se pierde agua? Bueno, tengo que ver si con esa omega el Z máximo es menor que H grande. Si Z máximo es menor que H grande, la respuesta es no pierdo agua. Si me dicen cuánta agua se pierde, quiere decir que el Z máximo es mayor que H grande. Entonces, con el Z máximo calculo el volumen total que tendría y le resto el volumen inicial que tenía el tanquecito, y la diferencia me va a dar lo que se perdió. Entonces, la clave está en saber reducir la expresión y, ¿qué más? Y en jugar con se ve el fondo y se ve y no desborda. Incluso creo que hay una cuentita que me dicen cuánto tiene que valer H0 para que no desborde, y es la mitad de H. O sea, después pueden calcular esa cuentita, y para que no desborde H0 tiene que ser igual a H sobre 2. Bueno, pero no es la U. Esto, ahora después vamos a ver un problema copado, pero esto ya lo tenemos acá. Yo lo había explicado en Skype en su momento, pero lo había hecho de otra forma. Siempre es bueno abordar de distinta manera. Esta me pareció más piola porque no tengo que tener muchas cosas en la cabeza salvo el principio. O sea, recuerdo el principio, recuerdo mismo volumen y sale todo. La otra situación es que tengo un depósito de líquido arriba de una plataforma que se acelera. Entonces, supongamos que tengo una cosa así, está en el semáforo y tiene una cierta altura determinada. Vamos a suponer H0. Y de pronto se acelera. Entonces, si se acelera, depende de la aceleración que tenga, esto va a ser así. O sea, se imagina, ¿no? Mismo agarran un balde y lo aceleran y ven que desborda no para el lado que están ustedes, para el otro lado.
Entonces tengo que sacar la ecuación de Seisover. Tengo que sacar la ecuación de Seisover. Entonces, si esto es Y y esto es X, acá la presión es función de Y, porque está en reposo. Tengo la gravedad. Acá la presión es función de X y función de Y, porque tengo por un lado la gravedad y por el otro lado tengo la aceleración del autito que va para la derecha, que en realidad la aceleración es para atrás, ¿no? Ah, sería como lo de la fuerza ficticia. Entonces, eh, yo digo, quiero sacar la ecuación de Isobar. Diferencial P es la derivada de P respecto de I por diferencial I más la derivada de P respecto de X por diferencial X. Mismo camino que con el líquido que está girando. La derivada de P respecto de I es menos ρ por G. Y la otra es menos ρ por la aceleración del autito. Entonces ya sé cuál es el conductor. Igualo a cero. Entonces, igualo a cero. Y si igualo a cero, llego a que G por diferencial I es igual a menos A por diferencial X. O sea, diferencial I es menos A sobre G por diferencial X. Entonces, integro, me queda menos A sobre G por X más una constante. Ahora estoy en la misma situación que estábamos antes. ¿Quién es esa, cómo saco esa constante? Entonces, para sacar esa constante, tengo que decir que el volumen del líquido acá tiene que ser igual al volumen del líquido acá. O como la profundidad es la misma, podríamos decir que esta área es igual a esta área. Vamos a suponer que esto tiene una longitud L. Entonces, tenemos que I es menos A sobre G por X más C. Digo que el área acá es H0 por L. Y el área acá es la integral entre 0 y L de menos A sobre G por X más C. Diferencial X. O sea, estoy calculando el área de este trapecio. Entonces, acá me queda H0 por L es menos A sobre G por X cuadrado sobre 2 más C por X, todo entre 0 y L. H0 por L es menos A sobre 2G, o vamos a poner así, menos A sobre G por L cuadrado sobre 2 más C por L. Tacho todas las L, me queda H0 es menos A sobre 2G por L más C. O sea, C es H0 más A sobre 2G por L. Ahí tengo C. Entonces, una vez que tengo C, vengo acá y digo menos A sobre G por X más H0 más A sobre 2G por L. Entonces puedo decir que I es H0 más A sobre G por L sobre 2 menos X. Siempre chequen las cuentas, porque yo lo hago en el aire. Y ahí tengo la expresión de I. Entonces, me pueden decir, ¿cuál es la aceleración del autito para que esto pegue acá arriba? O supongamos que es un acoplado sin techo. Y me digan, eh, ¿cuál es la aceleración para, o con determinada aceleración, cuánta agua perdió? Las mismas preguntas del otro. Entonces, en síntesis, para que recuerden cuando los fluidos están acelerados, lo único que tienen que tener en la cabeza
es que tienen o este así, o este así. Entonces, P es función de R y Z. P es función de X, Y. Diferencial P es dP a dz por dz más dP a dr por dr. Acá, diferencial P es dP a di por di más dP a dx por dx. Y ahora recuerden, ρ por aceleración. Esto es menos ρ por g. Esto que está acá es menos ρ, no, más ρ por omega cuadrado por r. Esto que está acá es menos ρ por g. Y esto que está acá es menos ρ por a. Y ahí sale todo. Esto es lo único que tienen que saber. Y después para sacar las constantes tienen que saber que un volumen es igual al otro volumen, etc. Y ahí van sacando. Bueno, entonces ya tenemos esto en la cabeza. Entonces ahora vamos a ver algo descomunal. Van al examen y van confiados con hidrodinámica y aparece una situación que... Uy, no lo encuentro. Una situación que es así. Tenemos un líquido tranquilo con este cosito apoyado en una mesa y tenemos que esto es H, que esto es H. Me dicen que la sección es constante, me dan una densidad determinada, no importa, y cuando estamos tranquilos nos dicen, bueno, ahora se pone un eje acá y se hace girar esto respecto de este eje. Me dicen, esta distancia es D y acá tengo un área. Me dice que esta distancia es mucho mayor que el área, o sea, no estoy teniendo en cuenta que esto se inclina. Sí, lo que va a ocurrir es que si esto gira, ¿no? O sea, no está girando respecto del centro, está girando respecto a un, creo que, a ver, esto es A, está girando ahí. Y me preguntan, calcular, hallar omega máximo tal que está bien que si esto gira así, el líquido va a subir más por acá que por acá. O sea, acá sube y acá baja porque este está más lejos del eje. O sea, la aceleración, recuerden que es omega cuadrado r. Entonces, este va a empujar más para la derecha que este. Entonces, hallar omega máximo tal que el tubo A quede vacío. O sea, que yo empiece a girar para que yo llegue a una situación en la cual esto queda así. O sea, la idea está clara. O sea, uno tiene, empieza a girar, girar, girar y va a llegar un momento que uno baja, el otro sube y tengo que sacar cuál es esa omega. Entonces acá nos hacen papa frita porque uno tiene en la cabeza el fluido que rota, tiene en la cabeza el camioncito que se acelera y acá nos mataron porque nos pusieron esta situación.
Este problema lo encontró Serafín, que es un chico que está en el IB, que el año pasado estaba preparando el examen como están ustedes ahora, y siempre me escribía con problemas, no sé dónde carajo lo sacaba. No, él y la otra chica, Milagros, no hacían problemas. Hacían algunos problemas del IB, pero se entrenaban con un libro que no sé de dónde carajo lo sacaron, que había problemas uno peor que el otro. Y Serafín me trajo este problema. Entonces, uno dice, ¿qué puedo hacer acá? ¿Cómo puedo encontrar una forma eh, para sacar omega? Entonces uno dice, estoy en fluidos. Acá campos eléctricos no hay, campos magnéticos no hay, no me hablan de la temperatura, no viene el recorrido de una luz, no es una dioptra. Fíjense todo lo que estamos descartando. ¿Y entonces qué es? Eso es lo que uno tiene que aprender en el examen. Uno está ante una situación nueva y empieza a decir, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es? ¿Cuál es la calle por la que pasa este problema? Y bueno, si esto no tiene nada que ver con Maxwell, si esto no tiene nada que ver con la termodinámica, si esto no tiene nada que ver con óptica, si acá no tenemos interferencia de nada, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Y puede Seguir ser, con otro problema. ¿Eh? no, nada, que la fuerza centrífuga hace como una presión en el tubo que está vacío y se puede como decir que esa es la presión, o sea, la diferencia de Eh, presión, ¿no? claro, bueno, en términos de fuerza podríamos plantear. O sea, podríamos plantear que tenemos como si fuesen tres cuerpos, ¿ven? Acá tengo un cuerpo, acá tengo otro cuerpo, bueno, este está en equilibrio, pero supongamos acá, o sea que no llegó al fondo. Como que acá tengo un cuerpo, como que acá tengo otro cuerpo y como que acá tengo otro cuerpo. Entonces, estos dos cuerpos están haciendo fuerza hacia abajo, que sobre el que está en el centro es como que le están haciendo fuerza en este sentido. Y el cuerpo que está en forma horizontal, como está girando, está sometido a la fuerza centrífuga. Entonces, tenemos tres fuerzas. Así que vamos a considerar, para hacerlo más axiomático, a considerar un elemento del fluido. Entonces, decimos que este es el eje acá, mido X, este es un elemento que está acá. Entonces, acá teníamos H y acá va a subir una cantidad Z y del otro lado va a bajar la misma cantidad Z. ¿Sí? O sea, lo que sube a la derecha baja a la izquierda, porque es un fluido incompresible, o sea, no se hace un elástico. Entonces, es como que acá sube un poquito y acá baja un poquito. Entonces, si yo agarro este elemento, vamos a tener una fuerza Fc, que la vamos a llamar, que es la fuerza que actúa sobre este punto y la voy a integrar sobre todo el eje X. O sea, voy a integrar entre menos A y D menos A, y esa fuerza va a ser la densidad por el área por omega cuadrado por X diferencial X. Esa sería la fuerza. Fíjense que estoy integrando entre menos A y D menos A. O sea, cuando X es negativa, la fuerza va para la izquierda. Cuando X es positiva, va para la derecha. Como tengo más para la derecha que para la izquierda, esa fuerza va a terminar siendo para la derecha. Entonces, esta es la fuerza que está actuando sobre cualquier elemento que está acá a una distancia X del origen. Entonces, como integro todo eso, voy a sacar la expresión que me va a dar ρ
por el área por omega cuadrado por x cuadrado sobre 2, todo entre d menos a y menos a. Esa es la fuerza Fc. Bueno, donde dice x ponen d menos a, donde dice x ponen a, y esa expresión les da el valor de Fc. O sea, va a quedar un medio de ρ por a por omega cuadrado por d menos a al cuadrado menos menos a al cuadrado. Bueno, puedo hacer el cuadrado de un binomio y limpiar un poquito ahí y me queda que esa fuerza es igual a un medio de ρ por a por omega cuadrado por d menos a. Ese sería el valor de la fuerza que me queda ahí. Porque el a cuadrado se simplifica, me queda d cuadrado menos 2 menos d por a. Me parece que falta un 2. A ver, d cuadrado menos 2d por a más a cuadrado menos a cuadrado. Me queda d por d menos 2a. Ahí tengo la fuerza esa. Ahora, tengo que calcular la fuerza que está a la derecha, esta, la que empuja hacia abajo, vamos a llamarla F derecha, que ¿cuánto vale esa fuerza? Y es el peso del líquido que tenemos en esa rama. O sea, ρ por A por G por H más Z. Esto que está acá era H, que era la altura del equilibrio. Y la fuerza de la izquierda tenemos ρ por A por G por H menos Z. Esta fuerza está actuando en el centro de masa de esa columna que es H más Z sobre 2 y acá lo mismo. Entonces, una buena aproximación es decir, bueno, cuando esto gire y llega al equilibrio, la suma de las fuerzas, Fc tira para la derecha, más la fuerza izquierda tira para la derecha y la fuerza derecha tira para la izquierda, tiene que ser cero. O sea, esto más esto menos esto tiene que ser cero. Entonces ahí vamos a llegar a una ecuación donde el área va a volar, porque están todos los términos, y vamos a poder encontrar una expresión, fíjense, esta más esta menos esta igual cero, está omega. Entonces, cuando reemplazan, queda lo siguiente. Profe, Sí, el área que puso ahí de ρ por A vendría a ser, o sea, la presión por el área, ¿no? claro, Perfecto. por D menos 2A más ρ por A por H menos Z por G menos ρ por A por H más Z por G igual Z. Entonces, el área se va, la densidad se va, y de acá despejan que omega cuadrado es 4G por Z. Z sería lo que sube por arriba de la altura, ¿no? O sea, H era la... este es el original. Cuando esto sube, o sea, esto sube un Z acá y baja un Z acá. O sea, lo que sube por acá, baja por acá. Sobre D por D menos 2A. Esto me da el omega de equilibrio. O sea, si a mí me dicen
que está en una situación de equilibrio y me dan H y me dicen cuál es omega para que este suba 1 centímetro, lo reemplazan acá y saco omega. Si a mí me dicen, a ver, calcula omega para que este quede vacío. O sea, para que esté girando y me quede así. Esto era H, acá era H, bajó hasta acá y me quedó así. Entonces, para que este tubo quede vacío, el Z que sube a la derecha tiene que ser exactamente igual a H. Entonces, el omega para que el tubo de la izquierda quede vacío es el omega máximo, es donde dice Z pongo H, 4G por H sobre D dividido D menos 2A. Y ahí sacaron el omega máximo. Bueno, sí, hay más cosas que se pueden hacer. Me pueden pedir, si yo, por ejemplo, empiezo a analizar esta situación ahora, ya la fuerza del líquido que está a la izquierda no va. Voy a tener, en vez de 3 fuerzas, en vez de tener 3, voy a tener 2. Y bueno, me pueden preguntar otras cosas. Me pueden preguntar cuál es la omega para que esto de pronto avance una cierta distancia, o sea, para que esto esté así. Y bueno, tienen que hacer una fuerza acá y la otra fuerza acá. Y hacen F1 menos F2 igual 0. Y ahí despejan. Bueno, está bueno el problema. O sea, obviamente que si los agarran de contragolpe, se complica. Pero fíjense, lo de los fluidos, en los fluidos que están rotando, tienen sus cosas. O sea, si no lo vieron antes, es difícil que se les ocurra. Querer memorizar todas las fórmulas no tiene sentido. O sea, recuerden lo que les dije, el diferencial de presión, evaluar si depende de una o de dos variables y que siempre los gradientes de presión es densidad por aceleración. Eso es lo que tienen que saber. Bueno, y ahora les voy a dejar un problema interesante para que piensen. Les mandé uno de cuerpo rígido, después lo vamos a hacer cuando hagamos problemas, porque ese problema está muy bueno. Pero había uno que habían tomado que era, no me acuerdo exacto, era una cosa así, acá había como un soporte y acá había una L. Acá había un orificio, acá había un orificio y esto era como una mesa. Y esto giraba con una velocidad omega, ponían una pelotita por acá y me decía, y obviamente la pelotita hacía así y salía por acá, nada más que esto no estaba quieto, esto está girando. Le decían dónde caía la pelotita en el piso. Y está muy bueno, piensen acá cómo resolver esta situación. Algo que tienen que aprender, que está bueno, que tal vez no lo saben, porque con el tema de fuerzas no inerciales, que la otra vez aclaré el problema ese de un bloque que está arriba de otro y le ponían una varilla y le decían, no me acuerdo qué pedían para que no rote, y puse una fuerza no inercial. Las fuerzas no inerciales aparecen cuando yo estoy en un sistema donde no valen las leyes de Newton. Y que no valgan las leyes de Newton se da en sistema, qué paradójico, ¿no? Porque Newton hizo sus ecuaciones en un sistema no inercial. Pero bueno, la balanza de Cavendish no estaba muy afectada por Coriolis y centrífuga, así que pudo sacar la ley de Coulomb sin ningún problema. Un día investiguen cómo hizo Newton
y cómo hizo Coulomb para medir con la balanza de torsión la relación entre fuerza, cargas y distancias y fuerza, masas y distancias, porque a veces está bueno entender la historia de cómo se llega a ese resultado. Porque uno a veces tiene las cosas, y tengo dos cargas, una positiva y una negativa. Pero si uno empieza a explorar, ¿y en qué te basas? ¿Por qué? ¿De dónde lo sacás? Y siempre hay una construcción hasta que llega una ley. Cuando Rutherford plantea el modelo atómico, no es que estaba tomando un café y dijo, sistema solar, protones, electrones giran, es toda una evolución de un montón de tipos que uno no conoce, en los cuales se apoyó Rutherford para llegar a esa conclusión. Igual hizo un experimento donde indujo que el modelo de Thomson no funcionaba porque no podía explicar determinadas cosas, pero está bueno aprender eso. Entonces, ¿qué es un sistema no inercial? Cuando yo miro, por ejemplo, eh, cuando hablan de fuerza de Coriolis o fuerza centrífuga, no son fuerzas, son fuerzas ficticias que aparecen en sistemas no inerciales. Pero yo puedo describir el problema desde un sistema inercial o desde un sistema no inercial y llegar al mismo resultado, obviamente. ¿En qué se basa? Que cuando yo planteo el problema desde un sistema no inercial, la ecuación de Newton es fuerza más las fuerzas ficticias es m por a. Y cuando planteo desde un sistema inercial es fuerza igual m por a. Pero la aceleración la tengo que medir desde ese sistema. Entonces, cuando tienen un sistema así que está rotando, sepan que la aceleración es r2 punto menos r eta punto versor r más 2r punto tita punto más r tita 2 puntos versor tita más z2 puntos versor z. Esto se Profe, llama coordenadas intrínsecas. Entonces, mucha gente ni lo habrá visto. pregunto, Pero, ¿se me escucha? sí, decí. ¿Nos falta el tita punto cuadrado? R tita punto cuadrado. Muy bien. R tita punto cuadrado. Claro, es la centrífuga. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una bocha así agarrada que está girando, si lo miro desde afuera, desde acá, del centro, sin girar, de un sistema inercial, digo, R es constante, así que R2 puntos no va, esto no va, esto no va, no tengo Z, es como que digo, la tensión es igual a la masa por menos R por tita punto al cuadrado. Y como la tensión va para la izquierda, me queda menos t. O sea, llego a que t es mr tita punto cuadrado. O sea, que t es mr omega cuadrado. Ahora, si yo me paro acá y me muevo con la pelotita no se mueve, porque estoy parado arriba de la pelotita. Entonces yo digo, menos tensión más la fuerza no inercial es igual a cero. Porque no se mueve la pelotita, estoy arriba, me muevo con la pelotita, no tiene aceleración. Y de ahí despejo que la tensión es igual a F estrellita y F estrellita es m omega cuadrado R. O sea, lo puedo hacer desde un sistema no inercial o un sistema inercial y llegar a lo mismo. Entonces, en este tipo de situaciones así que está girando y tal vez le conviene trabajar con coordenadas intrínsecas. Van a llegar a una ecuación diferencial, van a sacar la velocidad. Cuando esto se desprende va a tener dos velocidades, la radial y la tangencial. La tangencial va a ser omega por R.
y la radial la tienen que sacar de resolver esa ecuación diferencial. Bueno, los dejo porque tengo otro curso. Bueno, después les digo, bueno, el jueves de 10 a 12, a las 10 análisis física 3 y a las 11 análisis 2, y después el viernes hacemos problemas y el domingo hay una clase especial. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos, gracias. Se quedan despiertos.